RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, con los rigores del invierno sobre nosotros en esta parte del mundo, abrimos este espacio en blanco lleno de misterios para vosotros. Algo que ya hacemos en directo cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, como siempre con los saludos de todo el equipo. Esta noche en la parte técnica Jorge Muñoz y David García, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Televilas en la locución y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real en la producción. Y como siempre este que os habla, Miguel Blanco, dispuestos ya a navegar por esos universos ocultos que aquí nos interesan. Tenemos forma de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RNE. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas ya a vuestra participación, que controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Para hoy nos acompañan muchos e interesantes invitados, pero antes queremos rendir tributo con todas sus luces y sombras a un autor que nos abrió muchas puertas en este mundo del misterio. Nuestro homenaje a Erich von Däniken, que se fue, autor de Recuerdos del Futuro o El Oro de los Dioses, entre otros muchos libros. Estuvo con nosotros y nos dejó un recuerdo. Soy Erich von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca. Ahí nos dejó esa voz. Gracias por abrir caminos y esto es lo que os hemos preparado para hoy. Hoy os reservamos un viaje al centro de lo insólito. Justo hasta ese universo donde se desata el misterio. Así iniciaremos una ruta por diferentes lugares a la búsqueda de fantasmas, objetos siniestros, casas sangrantes, monstruos y lugares malditos. Nos ayudará en esta labor una investigadora que se ha propuesto enseñarnos a mirar a estos temas que producen terror. Seguiremos con más compañeros que continuarán favoreciendo a que conozcamos y comprendamos más misterios de esos que se esconden tras un espacio en blanco. Esos son algunos de los temas que os hemos preparado. Hoy tenemos con nosotros a una investigadora y escritora. Tenemos que ir hasta Colombia a saludarla, a Mado Martínez. Buenas noches, Mado. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Un placer tenerte con nosotros. Bien, un poco de frío por aquí, por España, no sé, en Colombia. Por aquí primavera eterna, por lo menos donde yo estoy ahora mismo, en Bogotá. Eso te iba a preguntar, ¿dónde estás? ¿En Bogotá? Bogotá. Vale, eres doctora por la Universidad de Sevilla, filóloga y antropóloga. Has escrito 20 libros. Estoy leyendo aquí algo que dicen sobre ti. Y estás considerada como una de las escritoras más destacadas del género fantástico en Iberoamérica. ¡Wow! Bueno, el buen bebedor no cuenta las copas que lleva, Miguel? Y has vuelto a escribir un libro que se llama Misterios del Mundo, viaje al centro de lo insólito. Te doy las gracias por estar de nuevo en el programa y con muchas ganas de descubrir más cosas que no contaste la otra vez que estuviste aquí, ¿vale? Perfecto, gracias a ti y a toda tu audiencia. Estoy súper feliz de estar aquí contigo esta noche. Y nosotros de que estés. Pues vamos junto a Amado Martínez a descubrir misterios tras esa primera introducción. Nuestra invitada nos propone una experiencia. Creer en algo que a veces no se puede probar. La película Winchester nos lo mostraba. Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, Dr. Price. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo noto. En el aire, en las paredes. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. Vayamos a tratar de desentrañar esos hechos que en la mayoría de las ocasiones no se pueden probar, pero que existen. Mado, ¿tú crees en los fantasmas, en los espíritus? Creo en las personas que han visto fantasmas. ¿No has visto ninguno? No, yo vi otra cosa un poco más miedosa, que tal vez podríamos calificar como, sí, fantasma, pero de otro tipo muy extraño, que fue una sombra de ojos rojos hace muchos años. Wow, y es algo que no me apetecería volver a ver. ¿Nos lo cuentas? Sí, claro. Yo esto, a veces, fíjate, no lo he contado mucho porque a mí lo que me pasaba es que siempre me preguntaban esto que tú me has preguntado. ¿Tú alguna vez has visto un fantasma? ¿Te ha pasado? Yo decía, no, que va, a mí no me ha pasado nunca nada. Además, yo me considero dura de oído para estas cosas. Y una vez me encargaron hacer un reportaje sobre los hombres de las sombras en el año 0 y tuve que entrevistar a Jason Outfit, que es el mayor experto en sombras que hay en el mundo. Total, que llamo a Estados Unidos, me pongo a hablar con el hombre y me dice, mira, Amado, hay 4 tipos de sombra. El del capucha, el del sombrero, el no sé qué. Me dice, y la sombra de los ojos rojos, que es la más miedosa de todas porque se alimenta de tu miedo y tal. Y entonces recordé, fíjate, esto es lo extraño, Miguel, que se me había olvidado. Recordé que yo hacía años en el Colegio Abandonado de Agost, un antiguo colegio para disminuidos psíquicos que se había construido durante el régimen franquista, en régimen de internos, yo había ido ahí con un amigo para escribir un reportaje también del Colegio Abandonado de Agost. Y cuando estábamos allí ya, después de haber estado grabando pues pruebas psicofónicas, tal, entrevistando a algunas personas que habíamos ido semanas antes, o sea, no teníamos miedo. Para que te hagas una idea, habíamos ido con el bocata, las patatas bravas, la Coca-Cola, normales. En la zona del teatro, en lo alto, muy muy alto, en la zona del teatro, había una densidad más negra que la noche. O sea, no puedo describir de otra manera. Era una cosa más negra que la noche, más negra que el negro, más negra que la oscuridad. Y tenía 2 ojos rojos totalmente encendidos, como 2 brasas ardientes, y lo vimos los dos. Pero yo no quería que se asustara él y él no quería que me asustara yo. Entonces empezamos a darnos toda suerte de explicaciones, a cada cual más absurda. Eso será una paloma, eso será un gato. A ver, no podía ser una paloma porque tendría que haber sido del tamaño de un oso de grande. Era inmenso. No podría haber sido un gato ni podría haber sido nada porque estaba flotando. No se podía
posar en nada, y tenía los ojos rojos, totalmente encendidos. Y cuando llegamos a casa nos pusimos a escuchar psicofonías y tal, y ninguno de los dos volvió a hablar de este tema, pero como si no nos hubiera pasado. Y cuando me encargaron de hacer este reportaje, yo me acordé, y entonces llamé a mi amigo Antonio y le dije: oye, Antonio, ¿tú te acuerdas de aquella vez que fuimos al colegio abandonado de Agos y vimos una sombra de ojos rojos? Y me dijo: sí, sí. Y yo le dije: ¿por qué nunca hemos hablado de esto? Quizás porque da mucho caje. Wow. Te saludan desde Weimar, Tenerife, Álvaro, José desde Vikersund, Noruega, desde Murcia, Javier desde el Monte Moncayo, Rodrigo desde el sur de Chile, desde una salonera en medio de la España despoblada entre Zaragoza y Teruel, y dispuestos a escuchar tus historias. Creer en algo que no se puede probar. Existen muchos fenómenos misteriosos, más de lo que creemos que la ciencia no puede abordar, Amado. Pues es que cuando hablamos de temas relacionados con el misterio, estados alterados de conciencia, percepción extrasensorial, ver un fantasma, no es algo que nosotros podamos reproducir en un laboratorio de 3 a 4. No se puede replicar ni investigar fácilmente. No es algo que... Son episodios espontáneos, ¿no? Entonces, la experiencia está ahí, la experiencia es valiosa e incontestable, bajo mi punto de vista. Si quieres saber mi opinión, para mí la experiencia es incontestable. Hay cada día más científicos que están entrando en este mundo. El otro día estuve con alguno de ellos que están tratando de explicarse ese tipo de cosas. Y quizá te pregunto, cuando uno vive este tipo de experiencias, entramos en otro mundo, como que otras dimensiones que están ahí cercanas a nosotros entran en nuestro plano. Yo creo que sí, que hasta los estados alterados de conciencia, que es algo que... A ver, nosotros como Homo sapiens, esto es una verdad antropológica, nosotros estamos ensamblados para tener estados alterados de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hemos evolucionado para tenerlos porque son adaptativos, es decir, nos permiten sobrevivir, adaptarnos al entorno. Sí que es cierto que este tipo de estados alterados de conciencia, ver una dama blanca, el tercer hombre, son adaptativos cuando son episódicos, por lo que decíamos, espontáneos. Si fueran permanentes, pues ya serían disociativos y no nos permitirían adaptarnos a esta realidad ni sobrevivir en este entorno, ¿no? Seguramente hay un mecanismo que los activa y desactiva a conveniencia. Pero también estoy convencida de que nos permiten ponernos en contacto con otras puertas de la realidad, y acceder o tener acceso a información desconocida, es decir, a tener cognición anómala, recepción anómala, lo que venimos llamando pues precognición, mediumnidad, saber hechos futuros con precisión, recibir la visita de un primo, sentarse en nuestra cama y decirnos que ya no lo vamos a ver más, y que suene el teléfono en ese momento y nos digan que ha fallecido. Sin embargo, cada día tenemos, tú también que estás en este mundo, más casos de testimonios de gente que ha visto un tren fantasma, casas sangrantes. Estoy leyendo parte de lo que tú recoges en este libro: espectrofilia, faros embrujados, lugares malditos, estigmas, sombras acechantes, mensajes del otro lado. ¿Eso quiere decir que existe esa otra realidad y quizá no la vemos todavía, aunque la ciencia no la haya demostrado? Totalmente convencida. Yo pienso que tenemos una visión sesgada de la realidad, que es, por otra parte, seguramente la que nos permite pues desempeñarnos en este mundo con estas dimensiones, pero que de forma inexplicable, espontánea, a veces muy significativa y de forma muy, ¿no?, con una intención de comunicación o con una voluntad inteligente detrás, se manifiesta ante nosotros en una especie de interacción de lo que nosotros somos con el entorno. Yo siempre le digo a la gente que se pregunte si existe el fantasma sin nosotros, o si están seguros de que estamos vivos y no somos nosotros los fantasmas. Wow. Esto es importante. Entonces, este tipo de experiencias, incluso pues aquí, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, siempre se ha dicho que las tomas de ayahuasca, de yagé, producen alucinaciones. Quien haya tenido algún tipo de experiencia de este tipo, pues incluso tenemos estudios científicos, ahora es que los mencionas, ¿no?, que tratan de encontrar las diferencias entre la ceremonia del soma sagrado y la experiencia cercana a la muerte, porque temen
temen que eso, si lo admitimos, sería reducir la experiencia cercana a la muerte a un simple episodio neurofisiológico, ¿no? Pero yo pienso que esto no tiene que ser así ni por qué ser así. Fíjate, yo que vivo aquí en Colombia y he experimentado mucho y tengo muchos testimonios con personas que han tenido tomas de soma sagrado. Recuerdo la última que me contaron, por hacerte un ejemplo que te va a romper la cabeza y le va a romper la cabeza a todos nuestros oyentes. Esa persona toma un soma sagrado, no sabe que está tomando soma sagrado. Para empezar, no sabe que va a tener este tipo de experiencias. Después se entera que le han dado ayahuasca. Había acudido pues a pasar un fin de semana con unas amigas a un lugar y empieza a tener una serie de visiones. Entre ellas, aparte de ver a sus familiares fallecidos, abuela, madre y tal, ve a su mejor amigo muerto, ¿no? Y su mejor amigo le dice que llame a otra de las que está ahí, que ha acudido con ella a la ceremonia, que es una amiga que está en la otra estancia, porque ella estaba sola en la habitación. Dice que venga. Y va. Lo llama, lo hace llamar a la amiga y entra en la habitación. Y esta entidad que ella ve y que se supone que son supuestas alucinaciones, le dice que no siga pasando dólares en México porque la van a pillar traficando y sus hijos se van a quedar sin madre. Y la otra muchacha se pone a llorar. Era verdad. Mi amiga Tata no tenía ni idea de esto. ¿Vale? Después se aparece otro hombre, un chico con los pelos ensortijados, le dice que llame a otra de las chicas que ha ido esa noche ahí, a esa ceremonia, que ella la acababa de conocer esa noche a la otra, ¿vale? Y la llama a la estancia. Y ese chico que se le apareció, esa otra entidad, le dice: dile que no me ha matado quien ella cree que me ha matado y no por los motivos que ella cree, y que deje de buscarme. Y la otra chica se pone a llorar también. Mi amiga ni la conocía. Y después investigan y resulta que todo lo que contó era cierto. Es decir, el DMT es una puerta, o puede ser una puerta importante a otras realidades. Wow. Te saluda Robert desde Puerto Rico, M desde Cuenca, Ana desde Marbella, Ángeles desde Fuentalvilla y un montón de gente. 1:23, 12 y 23 en las Islas Canarias. Esta es nuestra invitada y esto es parte de lo que os vamos a contar. Tras esa segunda introducción nos vamos a un lugar también donde se escuchan ecos de la tragedia. Ponemos rumbo a unos lugares donde se han condensado dolores y enfermedades. En el canal de Alberto del Arco encontramos algunos datos. Sí, ¿habrá gente? Buenas noches. Donde surge una de las leyendas más representativas de nuestro país, la historia de la planchada. Se aparece supuestamente en este hospital. ¿Vos, mujer? Ay, ¿lo viste? Sí. La aterradora aparición de una enfermera fantasma se sigue manifestando en las instalaciones de un tenebroso hospital abandonado que se encuentra a pie de playa. Los habitantes de Tampico dicen que esa edificación está embrujada, que cerró sus puertas hace más de 30 años y que desde entonces, en su interior, ocurren un sinfín de manifestaciones sobrenaturales, destacando el espíritu de una enfermera conocida como la Planchada, quien se ganó ese peculiar apodo debido a su impecable uniforme y presencia. Recorramos algunos de esos hospitales para escuchar los ecos del dolor y la enfermedad. Entre los muchos lugares que dan miedo están los hospitales, sobre todo los hospitales abandonados, ¿verdad, Mado? Sí, fíjate, pero si uno lo piensa bien,
son lugares donde se han concentrado emociones extremas, ¿no? A veces sufrimiento, mucho dolor, hospitales abandonados, preventorios, antiguos centros de tuberculosos, ¿no? Tan aislados también, y donde además, aunque no estén ni siquiera abandonados o cerrados, uno no deja de preguntarse un poco quién ha pasado antes por ahí, quién ha dormido en esa misma cama, si todavía sigue el rostro del otro en el espejo. Wow. De espejos hablamos después, ya me has dejado con eso. Nos vamos a algunos casos que tú recopilas en el libro. El caso de Busot, un hospital. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que este es uno de los lugares más alegres y más tristes de la historia de Alicante, de mi provincia, mi terreta, aunque esté aquí ahora en Colombia, porque en el siglo XIX fue uno de los hoteles balneario más lujosos de Europa. De hecho, tenía pista de tenis, estanque, la gente jugaba allí, iba a pasar a tomar las aguas, navegaba. Era como el centro de reunión de la flor y nata de la sociedad europea del momento, y con el tiempo, cuando cae en decadencia y posteriormente después de la guerra civil, es convertido en algo que no tenía nada que ver, ¿no? Es convertido en preventorio para niños, además para niños tuberculosos, o para prevenir la tuberculosis en una época en la que esa enfermedad azotaba completamente Europa, y se pensaba que ubicar este tipo de hospitales como el preventorio que estaba, o sea, este balneario que estaba en lo alto de la montaña, era beneficioso porque el aire puro era bueno para luchar contra la enfermedad, que no iban de todo desencaminados, la verdad, en esa idea. Pero claro, aquí se junta una serie de circunstancias por la época en la que estamos hablando, en la que no solamente va el niño que tiene alguna enfermedad o que tiene alguna afección de las vías respiratorias, sino que también el que lo dejan allí abandonado, el que es una boca demasiado, ¿no? Una boca más en la casa, y empiezan a llegar muchos niños con ese yo diría estigma de abandono y de orfandad, a pesar de tener padres pesando sobre sus pequeños corazoncitos, ¿no? Cuando llegan allí, cuando sienten que son recibidos o que reciben las primeras burlas, las novatadas de los compañeros, cuando unos sienten que a lo mejor las monjas que en aquellos momentos cuidaban de aquel lugar, pues unas son como un sustituto de una madre y otras son terribles, autoritarias, ¿no? Y sufren ese tipo de abusos, de malos tratos que dejan una memoria imborrable en estos niños, y que de alguna u otra manera parece, por los testimonios que tenemos hoy en día, que se han quedado marcados en ese lugar. Y lo digo porque detrás de una historia de fantasmas, de espantos, de lugares miedosos, siempre hay una historia real. Siempre. Absolutamente. Mira, cuando uno hace etnografía y antropología y estudia las apariciones fantasmales, se da cuenta de que están muy relacionadas con la memoria histórica o con algún suceso o algún evento de injusticia, aparte de este tipo de casos de estoy bien, he venido a despedirme, ¿no? O incluso a señalarte dónde está un tesoro, pero muchos de ellos están relacionados con el tema de la memoria histórica. Koya Jackson estaba haciendo una tesis doctoral sobre los linchamientos en la fiebre del oro en Estados Unidos, y claro, pues los linchamientos son ejecuciones extraoficiales. Es muy difícil encontrar registros de algo así, ¿no? Igual que en la dictadura de los desaparecidos de Argentina, donde vayas. Entonces ya estaba a punto de tirar la toalla, hasta que empezó a escuchar las historias de los fantasmas. Y cuando le decían que allá se aparecía un espanto de un ahorcado y ella empezaba a tirar del hilo de la cadena de ese fantasma, es que se encontraba con las cartas y los documentos y todo lo que demostraba que ahí había tenido lugar un linchamiento y habían ahorcado a alguien. Siguen llegando saludos. Osvaldo de Mar de Plata, en Argentina, dice: tema muy interesante y misterioso. Y Marina y Rubén desde el Centro de Control de Carreteras en Puerto de Piqueras, en Soria, que debe estar bueno de frío, comentan: me encanta cómo se explica Mado, lo hace genial. Argimero y Connie de viaje a Granada, desde Nigrán, Pontevedra también. Como te decía, los hospitales son sitios que dan mucho miedo. Hemos tenido muchos testimonios de personas que han visto quizá a hermanas como la Sor Tránsito. ¿Quién es esta hermana Sor Tránsito, la Manos de Hierro?
Sor Tránsito es precisamente una de las monjas que más dejó marcados a estas generaciones de niños que pasaron por el antiguo preventorio de Aigües de Busot, y de hecho tenemos testimonios, relatos, algunos recordándolos pues casi de forma muy nostálgica, ¿no? A esa monja con el pelo cortado a lo príncipe, ¿no? Con esos tirantes cruzados, que era el hábito que llevaban las monjas enfermeras en aquella época, y otras que no podían olvidar el trauma, ¿no? de los abusos realmente contra esos niños semiabandonados, diría yo. Los que trabajaban en aquel preventorio, los trabajadores de Aigües, pues si hablabas con ellos decían, no, los niños estaban muy bien cuidados, los niños tenían leche, tenían de todo, tenían comida, ¿no? Y pues para el pueblo de Aigües fue una fuente de ingresos y trabajo durante muchos años, ¿no? Pero fíjate, mi amigo Alfredo Navarro, que es director de cine, tiene un Goya además, estaba grabando uno de sus primeros trabajos de ópera prima, ¿no? Fue ir al preventorio de Aigües a grabar un mediometraje. Y cuando él estaba guardando los equipos en el coche, pues los faros, no sé qué, las cámaras, pues es que él ve delante de los faros del coche el fantasma de una niña. Ve el fantasma de una niña y dice, ¿pero qué hace ahí una niña? Y entonces él se exalta, se asusta, y lo peor es que esta figura que él ve, que me decía, pero como te estoy viendo a ti, Amado, se abalanza contra él y a él le da un ataque, o sea, se le sale el corazón, cierra las puertas, te pone los seguros, le da. Y en ese momento desaparece, cuando ya se estaba atravesando el cristal del coche, ¿no? Él baja súper afectado, los compañeros de rodaje súper mal porque lo ven fatal, le preguntan qué le pasa, porque está así, él trata de explicarse, lo ven sumamente afectado. Y él pasa los días siguientes intentando averiguar quién era esa figura, por qué, y por qué estaba enfadado, ese rostro lleno de ira. Él decía, es que era un rostro lleno de ira, de cólera. Dice, yo miraba el metraje de la película intentando ver si se había colado algo, alguna psicofonía, y sobre todo qué quería y por qué se me había aparecido a mí, ¿no? Era algo que lo dejó súper marcado. Si hablas con él, te lo cuenta quebrándose la voz, como el primer día, ¿no? Y es como, ¿ves? Detrás de cada historia de fantasmas siempre hay una historia real, porque ¿qué había en ese preventorio? Sufrimiento y dolor, ¿no? Niños, sufrimiento y dolor. Bueno, vamos a otro hospital, Sierra Espuña. ¿Ahí qué pasa? Uy, Sierra Espuña. Sierra Espuña tiene una fenomenología bastante extraordinaria, porque ya desde hace bastante tiempo, desde unas décadas, aparte de haber funcionado como preventorio, bueno, preventorio no, como hospital para enfermos de tuberculosis, está en un lugar en lo alto de la montaña, alto, rodeado de una belleza. Bueno, de verdad, la gente que no haya ido a Sierra Espuña, que vaya, porque es un sitio absolutamente emocionante, bello, lleno de bosque, de pinos, y está muy, muy, muy alejado, muy remoto, ¿no? Pero en este lugar dicen que la cantidad de muertos que salían al día era una cosa brutal, ¿no? Que no daban abasto ni para deshacerse de quemar a los cadáveres, ¿no? Y que incluso algún que otro paciente o enfermera se llegó a quitar la vida porque no podía soportar tanto sufrimiento, ¿no? Esto pertenece un poquito al hilo de la leyenda, de lo que se cuenta, de lo que se contaba, pero lo cierto es que décadas después, ya estando el lugar abandonado, después si en alguna época sirvió como centro de campamento, luego no sé qué, algunos militares estaban allí haciendo maniobras y estando allí acampados en el hospital de Sierra Espuña, vieron algo de color, no sé cómo explicarlo bien, verdoso, una entidad que no tenía forma, pero que se movía hacia ellos. Y tal fue el susto que uno de ellos disparó una ráfaga de disparos que todavía están en la pared incrustados, ¿no? Y es como,
bueno, una energía un poco densa que incluso hizo que unos militares dispararan, salieran corriendo y no se pudieran explicar qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Y desde entonces el lugar ha sido también como una especie de centro de peregrinaje para los cazadores de lo paranormal, aunque yo abiertamente siempre invito a la gente a no vandalizar los lugares ni a entrar a lugares donde está prohibido el acceso, hay riesgo de ruina o cosas así, porque puede ser muy peligroso. No he querido decir dónde está Sierra Espuña, que lo busquen y, bueno, que no se busquen problemas. No quiero dejar pasar la oportunidad de que estamos en Colombia contigo, de algo que ocurrió allí, el Nevado del Ruiz. Hace poco tiempo salían las imágenes de esa niña y había una maldición en Armero. Algo cuentas en tu libro. Sí. Wow, eso sí que pone los pelos de punta. Sí, había una maldición. Poca gente lo sabe porque, bueno, yo creo que los de nuestra generación más o menos todos nos acordamos del rostro de esa niña, Omaira. Qué tremendo, con las aguas, sí, con las aguas del lodo hasta el cuello, sabiendo, ¿no?, que probablemente no se le iba a poder salvar la vida y que iba a acabar sucumbiendo. Y bueno, sufrimos, tuvimos el corazón en el pecho. En el año 1985 yo creo que esto fue una crónica de una muerte anunciada, porque sí hubo avisos, sí hubo informes contradictorios, algunos sí, ¿no? Pero sí... De que iba a pasar una catástrofe allí, ¿no? Sí, porque resulta que aparte de que el volcán estaba ya echando humos y era un volcán activo y estaba como desperezándose, ¿no? Estaba echando ceniza, la represa estaba a punto de reventarse. Había una represa de agua que estaba a punto de reventarse por la presión del agua. Y lo que pasa es que dicen, bueno, pues si se revienta la represa, unos tenían que si el neumático, otros que si vamos a ir a tal sitio y evacuarnos si cae el agua, ¿no? Pero lo que no pensaron o a lo que no le quisieron prestar atención, que fue una de las teorías que se barajó, es que si el volcán estallaba y empezaba a expulsar esos lahares, esos flujos piroplásticos derritiendo la nieve que rodea el Nevado del Ruiz, que es otro lugar hermoso, el Parque Natural de los Nevados del Ruiz, donde estos picos están nevados, eso iba a bajar, esos flujos piroplásticos derretidos con la nieve, iba a bajar, iba a hacer presa, o sea, iba a hacer más presión en la presa y se iba a romper la represa. Justo lo que pasó. Bajó todo ese flujo piroplástico, bajaron esos lahares y rompieron la represa. Claro, al mezclarse con toda el agua ahí contenida, pues todo eso bajó como una avalancha de lodo ardiente y borró y sepultó literalmente a 25.000 personas, el pueblo entero, bajo esos flujos piroplásticos y ese lodo, ¿no? Y dicen que los muertos salieron de sus tumbas y los muertos quedaron enterrados bajo el lodo, que fue literalmente lo que pasó, ¿no? De hecho, hoy es Camposanto, el Papa lo declaró Camposanto. Y esto fue una crónica de una muerte anunciada, y si bien es cierto que no se puede evitar que pues, estalle un volcán, sí que se podría haber evitado la tragedia evacuando, ¿no? La ONU lo había dicho. Eso ahí no pueden estar. O sea que la cuestión es que... Dime. No, te iba a preguntar si la gente cuando va allí siente cosas extrañas, ve fenómenos raros, ve fantasmas de algunos de esos 25.000 fallecidos. Por supuesto, no uno, no dos, no tres. Aparte de que el lugar se ha convertido como una especie de centro de memoria histórica y la tumba de la niña Omaira en un centro de peregrinación, ella es prácticamente una santa popular donde la gente acude a dejarte sus plaquitas, sus pedidos, ¿no? A cambio le hacen ofrendas, regalos, juguetes, porque es una niña. Incluso se hacen excursiones del colegio, en algunos momentos aniversarios se hacían antes para pues, como un ejercicio de memoria histórica. Y hay algunas personitas que se ponen en algún puesto, ¿no? para vender pues su arepa, su mazorca, lo que sea, y los militares pues ahí aguardaban la entrada y la salida. Bueno, pues en estas excursiones yo, por ejemplo, tengo un conocido, Carlos Andrés Enciso, que cuando él fue con el instituto, dice que iba con sus amigos, por ponerte un ejemplo, y dice que vieron a un señor con un mono azul barriendo la calle. Cosa extrañísima, porque en un armero no hay nada que barrer. Tú no puedes barrer el polvo. O sea, es que no sé si me explico. El lugar es un erial, o sea, eso es polvo, 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 polvo. No hay calles, no hay nada. Armero está borrado. Cuando pasó la avioneta no veía el pueblo. El piloto decía, Armero se borró. No existe nada, ¿no?
Y cuando lo vieron, dice que intentaron como preguntarle la hora, y este señor como que no levantaba la cabeza. Al levantar el rostro levemente, le vieron como la cara toda quemada, todo como quemaduras en la cara, y como que no podía hablar, ¿no? Como que mi tía no podía hablar. Entonces ellos se asustaron muchísimo, echaron a correr. Cuando se giraron ya no estaba. Al contárselo a los militares le dijeron que eso era imposible, que allí no había nadie, que allí ni entraba ni salía nadie, y ellos estaban allí guardando el lugar. Algunas de las personas que están allí en los alrededores dicen que por allí llegan busetas fantasma, autobuses que se pierden, que nunca llegan a materializarse, pero que como que siguen haciendo su ruta, ¿no? Como esos fantasmas que parece que todavía siguen barriendo las calles de Almero. Saludos de Crisis del Mollet del Vallés en Barcelona, y comenta apasionante. Y desde Toro, un saludo enorme para la grandísima Mado Martínez. Dice que es única. ¿Estás a gusto, Mado? Súper feliz con vosotros. Siempre, siempre, con toda tu audiencia, que es maravillosa. Gracias. 1:40, 12:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, buscando misterios. Viaja al centro de lo insólito. Radio Nacional de España. La radio por delante. Una vez que los ciberdelincuentes entran en una organización, buscan el petróleo. Y el petróleo son los datos. Esta semana en Cruce de Cables buscamos respuestas a uno de los ciberataques más graves registrados en España en los últimos años. El robo de datos no se ha producido en las últimas 2 horas, sino que se lleva produciendo semanas o meses. Cruce de Cables. David Sierra. Además, felicitamos a la Wikipedia por sus 25 años y traemos tecnología y gadgets para personas ciegas y con discapacidad visual. Cruce de Cables. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos ahora a viajar. Y lo haremos a bordo de trenes. Trenes misteriosos y fantasmales. Marclados Media nos cuenta lo siguiente. En la década de 1950, varios trabajadores ferroviarios de la estación de San Bernardo aseguraron haber visto un tren que nunca llegaba a su destino. Según los relatos, el convoy se manifestaba pasada la medianoche, avanzando sin hacer ruido, con vagones vacíos y luces parpadeantes. Un maquinista veterano, intrigado por los rumores, decidió esperar una noche junto a las vías para comprobarlo. Justo a las 2 de la mañana, vio las luces de un tren aproximándose. Pero cuando intentó identificar su número, el tren desapareció frente a sus ojos. El fenómeno continuó por años, y algunos ferroviarios supersticiosos llegaron a creer que se trataba del eco de un accidente ocurrido en el siglo XIX. A pesar de las investigaciones, nadie pudo explicar el origen del tren espectral. Es tan solo un ejemplo de esos trenes espectrales, pero hay más. Hay más, Mado. En tu libro recoges alguno, como el tren fantasma de Lincoln. ¿Empezamos por ahí? Empezamos por el tren fantasma de Lincoln. Vale. A mí me encanta viajar en tren. A mí. Es uno de los medios de transporte más románticos y, no sé, tienen un encanto especial. Sí. ¿Y? Yo me asomé a este tema de los trenes porque
pasé una época muy obsesionada con el tema de los trenes fantasmas a raíz de escribir mi novela El tren de las almas, y resulta que cuando yo empecé un poquito ahí a pasar la página y a investigar y a asomarme a los archivos, me encontré con que de esto se hablaba muy poco. Siempre habíamos oído hablar de barcos fantasmas, el judío errante, yo qué sé, la isla que aparece y desaparece, pero nunca de trenes. Y de trenes había unas historias absolutamente asombrosas. Por ejemplo, la historia del tren de Lincoln, que tiene que ver, siempre hay algo detrás, ¿no? Como decíamos, tiene que ver con la muerte de Lincoln, que fue uno de los presidentes más amados de Estados Unidos, al que se le hace un funeral en el tren presidencial que no había llegado a estrenar. Y ahí meten a Lincoln, meten al hijo de Lincoln que lo exhuman, meten a los funcionarios, meten a los soldados, meten al embalsamador. Como te podrás imaginar, 2 embalsamadores iban a bordo del tren porque los habían puesto en una cama de hielo, y con el propósito además de exhibir su cuerpo por todo Estados Unidos. Ese tren fue recorriendo como más de 2.000 pueblos, un montón de kilómetros. Cada vez que lo veían pasar, la gente se quitaba el sombrero, salía a mostrar sus respetos. Paró en 12 ciudades capitales donde incluso si llovía o las condiciones meteorológicas eran adversas, la gente clamaba por ver a Lincoln, ¿no? Querían asomarse a ver a Lincoln. Y bueno, tal fue la expectativa, tal fue el calado de esta historia, con esos folletos que se imprimían con las horas a las que iba a pasar y todo el tren por tu ciudad o por tu región, que esto quedó como impregnado, ¿no? Quedó en la memoria popular, quedó en el acervo y la imaginería de Estados Unidos, y en concreto quedó muy marcado en la estación de Poughkeepsie, en Albany, donde se cuenta que cada 27 de abril, aniversario de su primer paso, de la salida, a medianoche, al filo de la medianoche, el tren emerge en silencio, ¿no? Y justo en esa hora se paran los relojes, cuentan, cubierto por un crespón negro, rodeado por esos soldados con sus uniformes azules, como que lo van escoltando, haciendo esa vía del tren que posteriormente desaparece a su paso, ¿no? Y que se oyen esas campanas, que se oye esa chimenea, que lo ven, ¿no? Y ahí es que año tras año acuden pues todas las personas con el corazón en vilo, anhelando ver este tren fantasma, que algunos aseguran que se ha dejado escuchar. Y quizás no es el que más se ha visto, o no tanto como el de Bostian Bridge, pero sí que ha dejado el de Bostian Bridge algún que otro drama, porque a veces somos nosotros también los que vamos buscando la tragedia. ¿Qué drama ha dejado? Pues fíjate que el tren de Bostian Bridge yo lo llamo un poquito el Titanic de los trenes, porque tiene que ver con un accidente de tren bastante aparatoso que tuvo lugar en 1891, pues saliendo de la estación de Carolina del Norte, a muy poca velocidad si lo pensamos, pero para la época muchísimo, que eran 65 kilómetros por hora. Y en un intento de recuperar el tiempo perdido, porque parece que había salido con retraso, es que se puso a tal velocidad, y en las aguas del Cell Creek, cuando pasaba por un puente, descarriló y se fue cayendo vagón tras vagón, uno encima de otro, encima de ese río, cayó sobre las aguas del río y se fue hundiendo. Se fue hundiendo de una manera absolutamente dramática, de madres aguantando la cabeza de su hija hasta que no pueden más. Bueno, una cosa terrorífica. Esto fue tan tremendo que tuvieron que soltar a soldados, presos de la cárcel, para que ayudara en las labores de rescate, para que ayudaran. Fíjate si esto fue algo absolutamente tremendo, y además creo que posteriormente, si no me equivoco, se demostró que había sido un sabotaje. La cuestión es que en ese lugar, también cada 27 de agosto han pasado cosas extrañas, muy extrañas. Por ejemplo, tan solo un año después, en 1892, tuvo un fatídico suceso, ¿no? Ahí coincidiendo con ese aniversario, ¿no? Y es que un grupo de personas iba caminando por allí, por esas mismas vías, cuando oyeron un estruendo. Imagínate. Y cuando miraron al lugar de procedencia, vieron a un hombre vestido de operario de ferrocarril que les preguntó la hora.
¿no? Y bueno, pues en ese momento se quedaron un poco extraños porque el hombre estaba mirando fijamente su reloj de bolsillo y aún así les estaba preguntando la hora, ¿no? Entonces, digamos que lo ignoraron durante unos instantes, se asomaron por el puente para ver qué había pasado, porque habían oído un estruendo tremendo y no vieron nada. Y al girarse ya no estaba ese hombre. Entonces los rumores decían que se trataba de un antiguo jefe de equipajes, Linster, que había sido condecorado con un reloj de oro para agradecerle por sus 30 años de servicio en la compañía ferroviaria, y algunos supervivientes recordaban, ¿ves? Aquí es que siempre estamos ligando las historias del fantasma, siempre acabamos identificándolo, ¿no? Pues lo recordaban haber visto mirar la hora en el reloj con gesto de asombro, como si fuera errónea, justo antes del accidente. Y fue esta la primera leyenda a partir de la cual surgen todas estas leyendas. Otra en 1941, también el 27 de agosto, 50 años después, en ese aniversario. Y es que una mujer que se hallaba sentada en su coche esperando a que su marido fuera, pues había tenido un problema con la rueda y tenían que cambiarla, acudiera con ayuda, con el mecánico, pues también ella vio el tren salir de la nada. Lo oyó, observó el vapor, escuchó los pitidos de la locomotora y el súbito estruendo que produjo al descarrilarse frente a sus ojos. Es decir, esta mujer lo vio, corrió a sumarse al lugar de la caída y lo que vio fue un amasijo de vagones. Es decir, la mujer vio como el bucle, la película de ese suceso eterno ahí, ¿no? Esa tragedia. De alguna manera conectó con ese episodio, ¿no? Con esos lamentos de dolor, de desesperación. Cuando llega su marido que acude con el mecánico, le dije, mira lo que está pasando ahí y tal. Ellos no ven nada, ha desaparecido todo y únicamente ella queda como que ha estado oyendo unas cosas que ellos no logran ver, ¿no? Pero la narrativa siempre es la misma. Pero fíjate si esto llega a ser trágico, como si ese lugar llamara a la tragedia o nosotros lo fuéramos buscando también, que era lo que te comentaba. El 27 de agosto de 2010 pasó algo terrible, muy triste, y es que un grupo de personas aficionados a este tipo de historias acudió allí, como la protagonista de mi historia, el tren de las almas, acudió allí a ver si era verdad que se aparecía ese tren, ¿no? Iba Christopher Kaiser, que era un aficionado, un investigador de lo paranormal de 29 años, de Charlotte, que este fue uno de los investigadores que acudió esa noche allí, con un grupo de amigos, y se aventuró por ese puente, donde decían que cada 27 de agosto se aparecía ese tren, con una docena de amigos amantes de estos fenómenos paranormales. Querían ver el tren, y al filo de las 3 de la mañana apareció un tren. Pero era un tren de verdad y les quitó la vida a todos, menos a una, que él la empujó cuando salían corriendo no les dio tiempo a escapar del puente. Él la empujó cuando iban intentando salir, él la empujó, la tiró, a él lo arrolló también, y fue la única que se salvó y con no pocas heridas y secuelas, ¿no? La noticia de que, bueno, esto que salió en la CNN y causó gran conmoción, que nos recuerda que tenemos que ser muy prudentes cuando vamos a investigar el misterio y acudimos a este tipo de lugares. Por tu culpa, vamos a tener que cambiar un poco la idea que teníamos del programa, si te quedas un ratito más con nosotros. Bueno, si me lo pides tú. Te lo pido. Hay un caso que yo no conocía, fíjate que llevo tiempo en esta historia y conozco bastantes historias de México, y aquí hablas del enigma de los más de 150 desaparecidos en el metro de México. Entre el 2015 y 2019, al menos 153 personas desaparecieron. Esto no es el tren, sino es el metro. Cuéntame qué pasa con esta gente. Sí, mira, y además es que hace poco acabo de volver de México y he estado pues por toda la zona del Ángel de la Independencia, por todo el Paseo de Reforma, por todo lo que es pues el centro y el corazón de la Ciudad de México, ¿no? Y tú lo que te encuentras en México son un montón de fotografías de personas desaparecidas. Rodean literalmente al Ángel de la Independencia, rodean las calles, te flanquean conforme vas paseando. El problema de los desaparecidos en México es muy grave, es doloroso
y es un tema del que, bueno, vamos a hablar con mucho respeto porque sé que afecta a muchas personas. Y nos escucha mucha gente desde México. Nos escucha muchísima gente. Resulta que entre el año 2015 y 2019 al menos 153 personas desaparecieron tras entrar en el metro de Ciudad de México, que como digo, las desapariciones en México no son algo extraño y están a la orden del día. Pero lo curioso es que de alguna manera estas cámaras muestran cómo acceden al andén, incluso cómo entran al vagón, pero no hay imágenes de su salida. Hay testimonios de madres, de familiares que describen este mismo patrón, y la última imagen de su hijo suele ser pues entrando al metro, ¿no?, cruzando las puertas del vagón, esas cámaras que hay en el metro y tal, y después nada. Es un enigma contemporáneo que seguramente tenga algún tipo de explicación, pero que hasta la fecha pues nos deja con un misterio un poco desgarrado, la verdad. Vamos a Maipú, a Santiago de Chile. El tren fantasma de Maipú. Guau, qué caso también ¿eh? Sí, porque ahí en Maipú los vecinos siguen escuchando el silbido de un tren que ya no existe. Y el origen está también en un hecho dramático, en un accidente ferroviario de Cerrillos en el año 1956, donde murieron unas 23 personas y desde entonces, sobre todo alrededor de las 2 de la madrugada, muchos afirman oír el tren pasar una y otra vez. Ahí ya hasta en redes sociales es algo como a que acaba de pasar el tren de Maipú, ¿no? Hay gente que lo tuitea, ¿no? Como que lo he oído. Y según la creencia popular, los espíritus de los fallecidos es como si siguieran buscando el tren que los lleve al balneario de Cartagena, que es el destino al que nunca llegaron, y que nos remite a otras tragedias de este tipo, pues como puede ser el camping de los Alfaques, ¿no? Todo ese tipo de tragedias colectivas que se quedan marcadas, se quedan impregnadas en los lugares y que actúan como una especie de mecanismo social de la memoria histórica, de aquellas cosas que no queremos que se olviden, de aquellas personas que todavía queremos recordar, de todo eso que queremos que no vuelva a suceder, pero sobre todo que hable con la voz del amor y decir, todavía os recordamos, acabo de oír pasar el tren, todavía están aquí. Qué bonito. Vamos a ser cerca de las 2, la 1 en Canarias, hay que tener cuidado con los trenes. 3 minutos, ¿me cuentas el Silverpilen, el tren que siembra el terror en Estocolmo? Sí, además esta es una historia plateada, brillante, como el nombre que le hace referencia, Silverpilen, que fue un tren real del metro de Estocolmo plateado, era muy brillante, muy llamativo, único, ¿no?, distinto a todos los demás y llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Y estuvo en circulación hasta el 1996. Y tal vez por eso, digo, de ahí surge la leyenda, pero lo describen como una flecha blanca, resplandeciente, que atraviesa las estaciones a toda velocidad, casi siempre pasada a la medianoche, y algunas versiones dicen que solo lo han visto los operarios, y otras dicen que se detiene raramente, ¿no?, para dejar subir a los pasajeros. Pero este es curioso, también se parece un poco a lo que pasa en mi novela El tren de las almas, y es que dicen que quien se sube desaparece o no vuelve jamás, y es muy curioso, o que regresa después de muchos meses o de muchos años, ¿no? Se lo aclava un poquito con la estación, se lo vincula con la estación inacabada de Kimling, que es una estación fantasma real prácticamente, y el libro plantea que su color y rareza tal vez pudieron alimentar este tipo de leyendas. En un minuto, ¿en España hay trenes fantasma? En España hay trenes fantasma. En España hay alguna historia de algún accidente que ocurrió en el pasado, pero sobre todo hay historias truculentas sobre el tren. Esas sí tenemos muchas. ¿Me cuentas un poquito? Sí, claro. Y cuando llegó el tren a España, a mediados del siglo XIX, la primera estación que llegó fue el recorrido Barcelona-Mataró. Con 30 kilómetros por hora, la gente aseguraba que los raíles del tren los embadurnaban con grasa de bebés, y que las mujeres que montaban en el tren abortaban o podían abortar, y que se les iba a salir el cerebro, y que eso iba a ser un espanto del demonio. Pero sobre todo que corría mucho la leyenda de que se usaba grasa de bebés, que los desgrasaban, que los mataban, para embadurnar los raíles del tren. Por eso hubo boicots, por eso lo que se construía por el día lo destruían por la noche, por eso uno de los grandes impulsores de
de la construcción del tren, que tenía que hacer guardias por la noche para evitar que estas personas destruyeran con esa histeria y esa superstición lo que se estaba construyendo, acabó cogiendo una neumonía y muriendo por culpa de eso. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros con las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y después seguimos. Si queréis acompañarnos, Mado Martínez nos va a llevar a hablar de historias de, por ejemplo, de espejos y otras cuestiones más. En Blanco Radio RNE, por si queréis entrar con nosotros, y 633 50 50 11 si queréis mandarnos un mensaje. Enseguida volvemos, no os vayáis.